bienvenida, Ivette. Como parte del homenaje al 50 aniversario de la Cátedra de Cerámica, estamos realizando una memoria viva de los primeros años de la cátedra y después su proyección por estas 5 décadas y cómo ha influenciado las nuevas generaciones en la cerámica a nivel nacional, a nivel institucional o internacional. Entonces nos gustaría conocer su visión, quién es usted, cómo fueron esos primeros pasos iniciales, ¿verdad? Y cómo llegó usted a la cerámica. Okay. Bueno, yo soy Ivette Gayart Serrano. Yo entré a la universidad en 1969. En ese entonces la escuela era el segundo año de haberse estrenado la escuela. ¿En dónde está en este momento? En donde está en este momento. El sistema era, todas las materias eran anuales. Y los 2 primeros años nosotros llevábamos materias de todo. La idea era que pudiéramos conocer lo bidimensional, lo tridimensional, y después de esos 2 años uno escogía la especialidad que quería. A mí el barro fue el que me jaló. Nos daban, de hecho, mucho modelado. Y luego hasta tuvimos la experiencia de trabajar una figura humana de tamaño natural. Y ya en ese entonces, doña Cecilia Fonseca Boraski, que fue la madre de la cerámica, ella había logrado que le aceptaran dar un curso introductorio a la cerámica. Entonces usted recibe este primer curso de cerámica, cuéntanos de eso. Recibo este primer curso de cerámica, ya seducida por el barro, por los cursos de modelado, que también era doña Cecilia quien los daba. Y yo dije, esto es lo que yo quisiera hacer, porque el barro es el protagonista de la pieza, ¿verdad? Pero desgraciadamente en ese momento, cuando ya yo tenía que escoger, todavía no se había abierto la especialidad. Pero ya sí se decía que pronto iba a suceder. Entonces dije, bueno, mientras tanto voy a estudiar educación y sacar el título de profesora para las artes plásticas, y así lo hice. Cuando terminé, exactamente abrieron el primer grupo, y en ese primer grupo estábamos Cinia Marín, estaba Liliana Calderón, estaba ¿cómo se llaman? Floria Acuña, Adilia Paniagua y Marta Gutiérrez. ¿Eran un grupo grande? Éramos un grupo grande, y que normalmente lo que ocurre es que por diferentes circunstancias se van yendo y quedan tal vez 2 personas, nadie se fue. Todos nos salimos y nos graduamos. Y esto fue en 1900 porque inicia en 1973. En 1973 es que, digamos, todos los anhelos de doña Cecilia se hacen realidad, porque ella luchó muchísimo por eso. Había una oposición muy grande de parte del conjunto de profesores de la escuela, porque consideraban que la cerámica era un arte menor. Entonces, a pesar de eso, lo logró. Y entonces trajeron a Barbara Egan, que es una ceramista norteamericana, digamos como que cambió un poco la visión de la cerámica también, porque ya se investigaba, ya no estábamos como todos sentaditos en una mesa, era dinámico, ¿verdad? Ella sí le dio un énfasis a lo que era el utilitario y el torno. Sin embargo, por toda esos 2 años que nos dieron tanto modelado y tuvimos la oportunidad de hacer esa figura grande,
A mí eso me gustaba mucho. Entonces, como que esas piezas utilitarias se me fueron convirtiendo ya en más esculturas que piezas de uso. Y por ahí es por donde yo pues me he ido. Y en su trabajo siempre lo he visto como muy hacia el desarrollo de ver, por ejemplo, la cerámica como un medio hacia la escultura, pero también utiliza el torno, ¿verdad? Sí. Que es algo que a veces la gente lo ve mucho como, para ser objeto utilitario, por supuesto, y Sí. pero es un objeto, es una máquina de diseño. Es un instrumento. Instrumento de diseño, una máquina que nos permite diseñar y que a partir de ahí, y me acuerdo mucho de sus clases que era, sí, pero aparte de la búsqueda, digamos, de la forma básica y hacer la taza, el tazón, la botella, es ¿qué más? Sí. ¿Qué más puedo hacer? Entonces, me recuerda mucho porque creo que yo lo recibí a través de usted. Y me imagino que así fue los primeros pasos de su obra profesional. ¿Nos Sí, podría contar digamos, un poco más? una de mis primeras piezas que se convirtieron ya en una escultura sin dejar de ser vasija, partieron del torno. O sea, yo torneé 2 piezas, ¿verdad? Un cilindro y un tazón cerrado. Y las uní y a partir de ahí en fresco empecé a repujar, ¿verdad? La figura, ¿verdad? Que esta era una cabeza con las manos sostenidas, ¿verdad? Pero todo sin agregar nada, todo sin agregar nada. Yo en fresco hice, digamos, lo esencial y ya después, ya en dureza de cuero, pues empecé a poner detalles. Esa fue, digamos, una de mis primeras piezas. Tal vez inclusive una de esas piezas que originan otra serie de piezas, tal vez inclusive para ya la trayectoria, porque, bueno, por lo que yo he visto en su obra, es vasta, ¿verdad? Vasta en experimentación y en esa búsqueda, ¿verdad? Entre el torno y la escultura, entre el modelado y el material. Entonces, en estos primeros años que usted, bueno, camina, ¿verdad? Ya con esta carrera, ya en su primera conformación, obviamente se gradúa. ¿Qué pasa después? ¿Cómo se desarrolla a nivel profesional? ¿Y cómo llega a la escuela a ser parte de nuestro equipo docente en la misma carrera que la formó, que llega a ser parte también de los pilares que conocemos, Sí. toda nuestra generación conoce? Bueno, le voy a contar, cuando me fui a educación, pues yo estaba pensando en que yo iba a ser una maestra de artes plásticas en una escuela o en un colegio. Yo tuve una profesora en el colegio que fue la que me marcó, o la que hizo que yo realmente pensara que yo me podía ir por ese lado. Era magnífica en artes plásticas y todo lo que nos ponía a hacer de eso se trata un poco en el colegio, ¿verdad? De darle una sensibilidad al estudiante. Educación, sí. Para la vida, ¿verdad? Y de ahí pues habrán unos cuantos que realmente dicen y se van por la parte artística, pero es muy importante para todo el grupo. Y ella me cautivó en ese sentido, entonces mi meta era que yo iba a ser como ella. Así de sencillo, ¿verdad? Terminamos, Bárbara ya se tiene que ir y doña Cecilia se pensiona, entonces alguien de ese grupo tenía que tomar las riendas. Sí, o sea, seguir la trayectoria, esa O sea, había que, eso que nos había enseñado Bárbara, y había que continuarlo, ¿verdad? Estábamos empezando apenas. Y bueno, como le digo, pues yo ni por aquí se me estaba pensando que yo podía ser esa persona. Y a mí me llama el director de la escuela, que era César Valverde, e incluso me dice: vea, Ivette, usted me cae muy mal.
Pero eso no quiere decir que yo no haya observado en usted ciertas cualidades que son importantes para que sea usted la persona que se ponga al frente de esta tarea, ¿verdad? También contrataron a Liliana Calderón. Y bueno, estuve, digamos, trabajando de 1976 hasta el 78. Y yo tenía pues inquietudes. En ese entonces no había internet, no había nada, o sea, no había un museo realmente, aparte de lo que nosotros tenemos tan valioso, que es la cerámica precolombina, pero a nivel contemporáneo no había por dónde, un librito, una revista, punto, ¿verdad? Entonces, esa inquietud de poder ir a conocer e ir a experimentar cosas, ¿verdad? Y entonces ahí vamos a ver, en ese año me voy a Taiwán. Salió una oferta de la Casa Presidencial. Luis Paulino me dice, está esto, usted le interesa, y yo no me acaba de decir y ya le estaba diciendo que sí. Ya me estaba. Y bueno, supuestamente que lo que me daban era el pasaje, lo otro yo me lo tenía que costear. Para desarrollo, esto de Taiwán era para desarrollo en cerámica. En cerámica, era en un museo de cerámica, pero que ellos lo que hacían era reproducir la cerámica antigua china, ¿verdad? Y entonces, pues nos tocó aprender, digamos, cómo era que lo producían y pasar, digamos, por todos los pasos, desde modelar la pieza, hacerle el molde, después chorrearla, luego hasta el último acabado. Eso, eran 3 meses. Y de ahí ya yo dije, creo que le voy a mandar a decir a la escuela que yo voy a ir a explorar en Europa, porque Willy Montero se había ido a estudiar y estaba en Londres, y entonces pues... Sí, había vínculos, sí, que permitían, porque era más difícil, no es como tal vez ahora, inclusive la internacionalización y viajar, uno se prueba el propósito, pero antes era todo un planeamiento para poder hacerlo, y si no se daba la oportunidad, ya no se daba. Sí, ¿verdad? Entonces tenía ese vínculo, fui, me di cuenta que era demasiado caro, yo no tenía una beca, y entonces tenía otro vínculo en Francia, y entonces me fui para allá, y el vínculo era que me conectaron con un pueblo que hace cerámica todo, que producen el grès de sal, que es de origen alemán, y ahí estuve como 3 meses, mientras tanto investigué en Estrasburgo a ver qué posibilidades tenía, y ya ahí estuve en el laboratorio Louis Pasteur, en donde me puse a investigar. Yo llevaba material, llevaba arcillas y todo eso, y me puse a investigar, me dieron como una pasantía, y luego ya entré a la Escuela de Artes Decorativas de Estrasburgo. Y ahí entonces estuve 2 años. En el primero saqué, digamos, no era un título universitario. Como una especialización, digamos. Sí, pero digamos no era a nivel universitario. Sí, pero una especialización en técnica. Ajá. No estamos hablando de institucionalizado. Sí, y después pedí permiso para ver si me podía quedar 1 año más experimentando con la porcelana de Limoges. Y bueno, y ya me devolví y cuando se devuelve, ¿como qué época? Estamos hablando ya de los 80s. En el 82. Me devolví en el 82. Exactamente. Y llega acá. Y entonces, ¿cuándo? Bueno, por supuesto que ya el panorama no era
no era una pantallita pequeña, sino que ya era una pantalla grande, ¿verdad? Porque el haber pasado por esas experiencias me, me abrieron muchas... Cambiaron totalmente, claro que sí. Desde el manejo con diferentes materiales, desde el manejo de las horneadas con hornos de gas, de combustión, diferentes combustiones, desde cómo se enfrentaban las personas, los artistas para crear una obra, ¿verdad? El de cómo el profesor abarcaba o se introducía en cada estudiante, que esa era una parte que a mí me interesaba mucho, porque cuando yo entré yo era una tabla rasa, o sea, el conocimiento y lo que había recibido, pero no había experiencia, ¿verdad? Sí, en ningún, ni enseñando, ni teniendo tanto material para... Pero bueno, me parece que esto cambia porque esto fundamenta la internacionalización y la búsqueda de nuevas alternativas, tanto en la docencia como en la obra artística. ¿Usted llega al marco personal o ya después empieza a la docencia? ¿Cómo llega a formar, a hacer? Usted pasó por una primera etapa por Escuela de Artes, pero no era suficiente y tuvo que irse a buscar esa búsqueda que encontró en otros países. Y cuando vuelve, ¿qué visión tenía? ¿Cuál era la perspectiva? ¿Hacer lo propio o seguir trabajando en la escuela? ¿Cómo se da seguir trabajando en la escuela. De hecho, yo me vine porque me mandaron a llamar. Okay. Yo hubiera querido quedarme un año más, sí. Pero bueno, ahí yo dije, bueno, mi Betica, ¿qué es lo que usted quiere? Porque se puede quedar aquí. Me estaba yendo muy bien. Ya yo tenía mis piezas, ya había hecho 2 exposiciones, ya tenía colocadas mis piezas en el mercado, tenía buena recepción, pero ahí fue donde yo me puse a pensar, bueno, aquí muy bien, me está yendo bien, pero no hay algo de arraigo que me haga luchar para algo, ¿verdad? Voy a trabajar para mí nada más. No es mi país. Es un país bellísimo, con muchas oportunidades, pero no es mi país. No sé, ese arraigo, esa raíz que uno tiene, yo no la quería cortar. Ese llamado también, a veces uno en ciertos lugares tiene muchas oportunidades, pero simplemente no es el lugar. Uno siente que no es el contexto en que uno debería estar y tal vez el llamado era estar aquí. Sí. Y creo que realmente el camino fue el correcto, porque al volver, usted vuelve a reencontrar la docencia, pero también a usted misma como una persona más formada, más madura en las propuestas artísticas y de laboratorio y de investigación. Sí, entonces Cinia también se había ido para Italia. En la misma época en que sí, era una beca de la OEA. Y ella también pasó por experiencias, ¿verdad?, que le dieron mucho más bagaje y más conocimiento todavía. Entonces, cuando yo regreso, ya Cinia estaba ahí y entonces nos toca a ella. Antes de eso, Ana Osenbach estaba al frente y estaba Gerardo Selva, pero después Ana se fue y quedó Gerardo y llamaron a Cinia. Y entonces cuando yo volví, a mí me preguntan, tenemos que escoger entre ellos 2. No, Cinia. Y que llegaron a ser ustedes en distintas perspectivas y visiones como un binomio que conozco como el binomio de la cerámica a nivel nacional, ¿verdad? Es que ustedes formaron a todas las generaciones o sea, la mía, la que me antecede, la que me precede.
Es que una cosa muy interesante, yo diría, no solo en la cerámica, en la enseñanza de cualquier cosa, Sí. bueno, pero en el arte sobre todo, de ahí no hay una regla que diga que esto tiene que ser así. Entonces, cada persona tiene, digamos, una visión, ¿verdad?, de cómo hacer esto, una manera de cómo hacer esto. O sea, no todos torneamos igual, no todos tiramos una placa igual, no todos somos meticulosos, y sin embargo, todos no logramos expresarnos, ¿verdad?, a nuestra manera. Igual en la enseñanza, ¿verdad? Hay muchas maneras de hacer las cosas. Entonces, en eso creo que hubo una muy buena, digamos, dinámica, ¿verdad? Porque nosotros nos íbamos intercambiando la clase. Si a mí me tocaba dar este semestre torno, a Cinia le tocaba dar la parte proyectual. Y después yo daba la proyectual, y entonces el estudiante tenía la oportunidad de conocer las dos formas de enfrentarnos al acto creativo. Creo ¿verdad? que eso fue, y ahí aborda un poco mi pregunta, era de cómo se ejercía la metodología docente y cómo estas experiencias cambiaron la cátedra de cerámica. Al tener un binomio de dos caminos tan distintos como el suyo, con todas las técnicas, experiencias, y el de Cinia lo mismo, todas las experiencias de laboratorio, esmalte, desarrollo, encontramos como un equilibrio, un 50-50 entre las dos profesoras que manejaron la cátedra durante, yo digo que ustedes recibieron este inicio, pero ustedes son el 50 aniversario. Básicamente tenemos, y las tenemos hoy con nosotros, y yo agradezco la vida de tenerlas con nosotros para que puedan expresar y verdad y en esta memoria compartir, verdad, lo que fue esto. Sí. ¿Cómo se vivieron estas épocas? Hablando ya más de la docencia y en sí un poco su incursión, verdad. ¿Cómo vivió estas épocas en la cátedra de cerámica? ¿Cómo era su visión? Bueno, yo lo divido en tres. El primero, pues la juventud y la inexperiencia, ¿verdad? Que uno apenas está viendo a ver de cómo poder transmitir ese conocimiento básico que uno tiene, ¿verdad? Y entonces, por falta de madurez, uno es más rígido de la cuenta. Entonces la nota y aquí y allá, ¿verdad? Y también la institución, de alguna manera, también la institucionalización, uno quiere como estar en esa cuestión de la universidad. Pero bueno, entonces después viene la otra etapa, que ya es una etapa ya de más madurez, ¿verdad? En donde uno ya se va dando cuenta que la cosa no es así, que en realidad la nota es lo de menos. O sea, lo que es de más es darte cuenta que vos sos una persona, esta otra muchacha es otra persona, y son tan diferentes, pero eso no quiere decir que una sea mejor que la otra. Simplemente las fortalezas y las debilidades que se tienen hay que conocerlas, ¿verdad? El conocimiento y tal vez profundizar en la docencia. Y la tercera. Y la tercera es cuando ya uno ya está más allá de la madurez. Entonces es cuando más se disfruta y a donde uno más tiene la capacidad ya de decir, mira, esta persona, ¿qué voy a hacer? A veces ocurría, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer con esta persona? Es que no pega una, ¿verdad? O sea, ¿cómo voy yo a despertarle a esta persona sus habilidades que las tiene?
Sí, vienen con una habilidad base, se habla ¿verdad? mucho ahora de ese término. Y bueno, eso me tocó hacer y de verdad que, bueno, no es, o sea, es que de verdad uno tiene que llegar a conocer a la persona y decir, bueno, uy, ¿cómo hago? Esta muchacha se me enoja cuando le digo que vea este error, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo hago para hacer que lo vea sin que se enoje? Todas esas cosas, pero con una tranquilidad que ya uno antes Sí, no tenía. llega como a uno, yo no estoy en esa etapa, yo estoy como en la mitad, pero digamos, encuentro que en las últimas etapas, porque a mí me tocaron estas últimas etapas, es la esencia. Es la Es la esencia. esencia y es mucho más fluido porque inclusive creo que no es tan cortado, sino es más fluida la docencia, más influida la relación, se generan mejores vínculos Claro. también, porque ya hay otra relación con el material y la cerámica y los estudiantes. Sí, digo yo, es ayudar a buscar esa esencia que tiene esa persona, A ¿verdad? través de... A buscar su bichito, su bichito que está dentro y que tal generador. vez no, su generador exactamente, que todavía no está tan descubierto, para que después, Sí. esa persona Bueno, solita ya no necesita a nadie. Es bonito, o sea, realmente, bueno, yo me puse, porque esta pregunta de la docencia, ¿verdad? Entonces yo dije, no, es que sí, son 3 etapas. Son 3 etapas que cualquiera las va a pasar, ¿verdad? Es Porque cierto. cuando uno nunca se ha enfrentado a algo, uno Completamente. quiere hacerlo lo mejor posible, ¿verdad? Completamente cierto. Sí. Y bueno, Ivette, y para ir cerrando, y como reflexión final, estamos en nuestro 50 aniversario. ¿Qué le podría decir a las nuevas generaciones que inician en la cerámica, verdad, como profesión? ¿Y cómo se ve a 50 años más esta carrera? Sí. Bueno, a 50 años más esta carrera, la verdad es que es muy difícil, ¿verdad? Es bastante difícil. Para nuestro 100 aniversario. Porque el mundo, de ahí uno se da cuenta que cambia día a día, ¿verdad? Desde su físico, desde la parte social, desde la parte política, y entonces todos esos acontecimientos siempre inciden, ¿verdad?, en el desarrollo de las cosas. Si lo vemos, nuestra cultura, en mi época, fue la época de oro. Porque la visión que tenían en ese momento los gobiernos era una apertura a que hubiera un gran desarrollo cultural. Y así así fue como surgió el Ministerio de Cultura, ¿verdad? Y se empezaron a abrir muchas oportunidades. Aquí habían salas del Estado de exposición un montón, a donde el muchacho o la muchacha no tenía que dar ni siquiera un porcentaje si vendía alguna obra, ¿verdad? Entonces ese era un empujón que se estaba dando al artista, tanto en la parte plástica como en la parte de danza, como en la parte de teatro. O sea, aquí venía un turista y se quedaba loco con las opciones que tenía culturales. Las carteleras culturales estaban en los periódicos y uno se sentaba a escoger a ver qué podía ir a ver, porque habían muchas ofertas, ¿verdad? Y bueno, todo fue cambiando. Y entonces todo esto se fue matando hasta el día de hoy, que estamos en un punto que o hacemos algo o todo se nos muere. Pero usted habla de algo muy cierto, hay algo que siempre ha tenido y desde generaciones, usted es una generación muy fuerte, una generación que ha tenido que ver un cambio muy drástico desde un inicio, casi como unos migrantes
tecnológicos, digitales, o sea, llegan a un contexto nuevo, pero ¿verdad? Con una vivencia de esfuerzo de una generación que vivió en una Costa Rica muy diferente. Pero creo que, no sé, me parece que la adaptación que como su generación ha tenido, ustedes dos también como pilares de la cerámica, han adaptado a esta nueva generación a decir, bueno, ok, ahora no estamos pasando por una temporada tan buena, pero sí nos estamos adaptando a que por lo menos tratar de que siga adelante. Ah, no, claro, por supuesto, sí. Eso es así, o sea, uno quiere sobrevivir, ¿verdad? Y sobre todo, pues algo que nos tocó construir con muchas dificultades, ¿verdad? Porque muchas veces para lograr algo hubo que esperar años, pero no dejar de pedirlo, no dejar de ir a hablar con las autoridades para que eso sucediera. Y yo, por lo menos, yo no me amuino, ni digo ya me cruzo de brazos porque no hay nada que hacer. Uno tiene que seguir empujando y si ya no tenemos ciertos materiales, tenemos la tierrita de nosotros, ¿verdad? Que con ella podemos hacer muchas cosas, y ese fue uno de los objetivos que quisimos lograr, es eso. Trabajar con lo de nosotros. Trabajar con lo de nosotros, no ser dependientes. Que si yo no traigo la arcilla blanca de Estados Unidos, que si yo no traigo el feldespato y los óxidos colorantes, entonces ya eso quiere decir que yo no puedo hacer cerámica. Por supuesto que la puedo hacer diferente, pero adaptarse al cambio. O sea, hay que adaptarse al cambio. Entonces... Y bueno, por eso no te sabría decir qué va a pasar dentro de 50 años, pero lo que yo sí le digo a las nuevas generaciones es que se nos presenten las dificultades, que se nos presenten, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de mantener vivo este arte, ¿verdad? Que es la continuación de lo que nuestros antepasados hicieron y que han sido representantes de nuestra cultura en todo el mundo, ¿verdad? Eso no podemos dejar de hacerlo, y que el que elija ser ceramista, ojalá tenga la pasión por ella, porque si no existe la pasión, su arte va a pasar como cualquier cosa. No va a tener expresión, no va a tener calidad, y tal vez uno pueda hacer otras cosas mejores porque tiene que existir esa pasión. Muchas gracias, Ivette. Creo que sus palabras nos abren hacia esa adaptación y esa vocación que hay que tener para la cerámica. Es una carrera retadora, y creo que, bueno, somos casi vikingos, ¿verdad? Ustedes son casi unas vikingas porque han tenido que sobrellevar muchos cambios, desde la fundación de la carrera hasta desarrollar una metodología que no existía para poder crear, continuar y trascender en la cerámica a nivel nacional. Les agradezco mucho por estos momentos vividos y por compartirme estas experiencias. Bueno, vamos a tener la exposición y creo que va a ser uno de los eventos más importantes del 2023. Le agradezco montones. Muchísimas gracias, y bueno, yo lo que deseo es que sigan adelante con toda esa pasión que se necesita, ¿verdad? Para que cada año que se convoque a los ceramistas puedan haber mejores cosas, y que la cerámica esté presente en el campo del arte y reconocida como tal. Muchas gracias, Ivette.